Hola, hola, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa, La Última Hora. En esta noche estamos contentos, agradecidos con Dios por una nueva oportunidad que Él nos permite estar aquí en este programa, esperando que estén teniendo una excelente noche, que hayan tenido un excelente día, una excelente jornada el día de hoy, martes 27 de enero del 2026. Y pues bueno, ya se nos está yendo el primer mes del año, el primer mes de este 2026. Y pues bueno, podemos decir hasta el día de hoy, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dios ha estado con nosotros, nos ha bendecido, nos ha ayudado, y pues bueno, es motivo suficiente para darle gracias a Dios. Y también, bueno, damos gracias a cada uno de los que nos están escuchando a través de la radio, la 99.3 FM. Igualmente reciban un cordial saludo, una cordial bienvenida y una invitación, ¿verdad?, a que se queden en este programa. Vamos a estar platicando acerca de un tema que, pues bueno, yo creo que va a ser de bendición para aquellos que nos estén escuchando. Igualmente damos la bienvenida a todos aquellos que nos están sintonizando a través de Facebook, aquellos que, bueno, nos dejan sus comentarios, sus saludos. Pues también reciban una cordial invitación y una bienvenida, perdón, y una invitación a que se queden, a que dejen su comentario, dejen su saludo. Si nos están escuchando aquí en Monterrey o en alguna otra ciudad de la República Mexicana, o incluso fuera de la República Mexicana, bueno, queremos saber hasta dónde está llegando este programa. Amén. Pues bueno, también damos la bienvenida aquí a nuestro hermano que el día de hoy nos acompaña después de mucho tiempo, ¿verdad? Ya nos está aquí una vez más acompañando nuestro hermano Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Dios te bendiga. Hasta que me invitas, Aldo. Hombre, no, ni empieces. No, le damos muchas gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más. No se había podido dar el día que podemos estar aquí, pero gracias a Dios ha abierto las puertas, se ha dado el tiempo, más bien ha dado el tiempo y las puertas, y le damos gracias a Dios por estar aquí. Muchas gracias, Aldo, por la invitación. Así es, no, pues mira, la invitación ya estaba, ¿verdad? Nada más de que, pues, como dice aquí nuestro hermano. Eso dice, realmente no me quería invitar. No, mira, ahí tengo los mensajes, ahorita los saco, no pasa nada. No se crean, no, agradecemos a Dios, ¿verdad?, por la vida aquí de nuestro hermano Jorge, que el día de hoy nos acompaña una vez más. Ya como quiera llevan varias veces, ¿verdad? Que sí. ¿Ya las has contado? No. No, pues ahí está la importancia, ¿verdad?, que le das, ¿verdad? No se crean. No, ya estamos en modo serio. Vamos a el día de hoy empezar, ¿verdad? Es que, pues bueno, ya tenía tiempo de no ver aquí a mi compañero. Y pues bueno, ya el día de hoy vamos a comenzar con un tema muy, muy especial. Yo creo que es un tema que es de bendición para cada uno de nosotros, también para nosotros, ¿verdad?, que estamos aquí en cabina. Es de grande bendición, y vamos a comenzar. ¿Cómo ves, Jorge? Claro, discúlpame, antes de comenzar, nada más me gustaría por aquí mencionar a Brian Rocha, que nos dejó una petición, la cual sí vamos a estar pasando, y pues bueno, un saludo, ¿verdad? También nuestro hermano Odilón Bautista nos está saludando y dice: saludos y bendiciones, amados hermanos, sintonizando desde la ciudad de Los Satélites, Tulancingo, Hidalgo. Bueno, pues un saludo hasta allá, hasta Tulancingo, que el Señor les bendiga y que, pues bueno, se quede. Yo creo que el programa va a ser de bendición. Amén. Amén. Y me gustaría empezar con un versículo que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartir con cada uno de ustedes, que viene en Romanos 8, versículo 1. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Y lo primero que Dios me habla a través de este versículo es que definitivamente, lo creamos, lo entendamos, lo conozcamos o no, existe una condenación de aquellos que no están en Cristo Jesús. Hay una condenación que muchas veces, hoy precisamente me ponía a estudiar un poco sobre las leyes en otros países, sobre las leyes incluso absurdas que pudiera haber en otros países. Por ejemplo, ¿tú sabías que en Singapur es prohibido masticar chicle? Había escuchado algo así, que habían leyes muy, muy restrictivas. Como unas leyes muy radicales, ¿no? Sí. Y a lo mejor uno, si va a Singapur y está masticando un chicle por desconocimiento, por ignorancia, puede terminar detenido o incluso pagando una multa, ¿no? Sí. Y a lo mejor, aunque tú lo conozcas, o aunque no conozcas esa ley en Singapur, como quiera aplica para ti. Sí. A lo mejor uno va a Singapur y estando ahí dice: pues yo no estoy de aquí, yo no conozco, yo no sabía que estaba mal, pero aún así
existe una condena, existe una consecuencia el cual infligir la ley en Singapur. Sí, de hecho, es muy interesante lo que comentas porque el hecho de ignorar las leyes no te exime de las leyes. Exactamente. Cuando uno va a un país y uno desconoce, ¿verdad?, ciertas reglamentaciones que hay en país o en alguna ciudad, ¿verdad?, incluso dentro de aquí de la República Mexicana, siendo mexicanos nosotros, hay veces que hay leyes que son diferentes a las que nosotros conocemos en nuestro lugar de residencia, y el hecho de que no conozcamos las leyes no nos exime del cumplimiento de ellas, y es cierto, o sea, muchas veces nos puede pasar incluso en el ámbito espiritual. Exactamente, y de la misma manera como pasa en países, en Singapur, de la misma manera pasa con las leyes espirituales. Muchas veces por ignorarlas o por no conocerlas creemos que no va a aplicar para nuestras vidas, pero definitivamente cada una de las leyes de Dios son, dice, mis palabras no pasarán, son la misma de hoy, de ayer, de hoy y para siempre. No porque no las conozcamos, no significa que no vaya a aplicar para nosotros. ¿Y cuáles son esas leyes o cuál es esa condena que pudiera haber en contra de nosotros? Pues no, pues viene ahí en Romanos 6:23, donde dice que el precio del pecado es la muerte. Y a mí me gustaría decirte que realmente yo cuando escuchaba este versículo, que el precio del pecado es la muerte, yo lo escuchaba y decía, pues yo no estoy muerto, entonces no aplica para mí. O sea, esto hace 10 años cuando yo escuchaba este versículo, cuando alguien decía algo similar, yo pensaba, pues es que todos vamos como quiera a morir, ¿no? O sea, realmente, pues, ¿cuál es realmente el precio del pecado? Porque el escuchar la palabra muerte, lo primero que nos imaginamos es algo físico. Sí. Pero realmente lo que Dios nos quiere transmitir a partir de en este versículo, en esta palabra, es que el Señor nos habla de una separación espiritual con Él. Dice que estamos destituidos de su gloria. Sí. En cuanto hemos pecado. Habla la palabra de Dios cuando nos habla este versículo, que la paga del pecado es muerte, habla de una muerte espiritual, habla de una muerte en la cual hay una separación de nosotros con Dios, y cuando habla de esta muerte, habla precisamente de que ya no va a haber una separación de espiritual, o sea, que ya no vamos a estar delante de la presencia de Dios, y a veces no se puede dimensionar de una manera física porque no lo vamos a poder entender. O sea, lo tenemos que entender o lo tenemos que ver con los ojos espirituales. Cuando hay una separación espiritual, o sea, podemos decir que hay una condena a tener una separación espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, la paga del pecado es la muerte, pero es una muerte espiritual. Sí, definitivamente es una muerte espiritual, y aunque no la podemos ver o que no es tangible tal cual, podemos ver algunos de los síntomas, ¿no? Muchas veces decimos, pues es que no estoy muerto físicamente, e incluso a lo mejor pudiéramos estar pensando de que no, yo no estoy separado de Dios, porque Dios está en todo lugar, y sí, definitivamente Dios está en todo lugar. El Señor es omnipresente, incluso Dios está en lugares donde Él no quisiera estar. Que es algo que ya hemos estado hablando, ¿no? Que hemos hablado anteriormente. Dios está en todo lugar, y no el que esté en todo lugar significa que esté con nosotros. Incluso Dios está en lugares donde a lo mejor ahorita están secuestrando a alguien, donde a lo mejor están robando a alguien, donde Él a lo mejor no quisiera estar. Pero aún así Dios está ahí porque Dios es omnipresente. Pero cuando el Señor nos habla en este versículo en Romanos 8 que dice que estamos destituidos de su gloria, es que estamos separados de su presencia. Aunque el Señor está en todo lugar, estamos espiritualmente separados y podemos verlo de una manera, no lo podemos ver, pero lo podemos ver tangible, en que por eso tenemos depresión, ansiedad, temores, porque realmente ese es el precio del pecado. Nosotros no fuimos diseñados para vivir en temor, no fuimos diseñados para vivir con depresión, con ansiedad, todo eso no fuimos diseñados con ese propósito, sino fuimos diseñados para estar llenos de Dios y echar fuera todo temor. Pero ¿por qué entra todos esos temores, esa ansiedad? ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, ahí, de hecho, si empezamos a leer la palabra de Dios desde Génesis, hay un propósito de Dios muy marcado, y que uno puede darse cuenta es que el propósito por el cual Dios creó al hombre era para tener una comunión con Él, era para tener una cercanía. Dice la palabra de Dios que cuando Dios puso a Adán en el huerto, dice que el Espíritu de Dios se paseaba en el huerto, y había un diálogo, una cercanía entre Adán
entre el hombre y Dios. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando vino la desobediencia, cuando vino el pecado? Hubo una separación. O sea, nos damos cuenta que el propósito de Dios siempre ha sido tener una relación con el hombre, pero el pecado vino a traer esa separación entre Dios y el hombre. Y lo podemos ver desde el Antiguo Testamento, su intención por tener una relación con nosotros. Lo vemos con Adán y lo vemos también con el pueblo de Israel, que incluso le ponía ciertas ordenanzas para que pudieran habitar juntos, ¿no? Pone todas estas sacrificios, todos estos tipos de reglas, ¿para qué? Para que pudiera haber una relación entre el pueblo y Dios. Y ahora sabemos que ahora por medio de Jesús podemos tener esa relación directa. Dice que se partió el velo del templo en dos, como una señal de que ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios por medio del sacrificio de Jesús. Pero definitivamente lo que les queremos transmitir es que creas o no creas, hay una condenación. Sí. Y esa condenación es que estamos separados de la gloria de Dios. Y que eso se ve reflejado con ansiedad, con depresión, con tantas cosas con las cuales hoy en día muchas personas están batallando o pudiéramos estar batallando, incluso como cristianos. Sí. Y la primera pregunta que pudiéramos a lo mejor hacernos es, oye, pues ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que está condenando? Y en Apocalipsis dice que es el diablo. El diablo es quien realmente está condenando, porque muchas veces vemos a Dios como ese Dios enojón, como ese viejito enojón, regañón, que creemos que es el que nos está regañando, ¿no? Pero realmente no es así. Realmente Dios no es el que nos condena, sino que es el diablo el que está condenando nuestras vidas de todo lo malo que hemos hecho. Dicho de otra manera, yo no sé si recuerdas cuando estabas en la escuela, si alguna vez tuviste algún maestro que a lo mejor, por favor no digas segundo de primaria. Sí. No sé si recuerdas. Saludos a la mejor maestra de segundo de primaria. Que fue su mamá. Para aquellos que no saben. No sé si alguna vez te tocó en alguna materia que decías, es que el profe la tiene contra mí. Segundo de primaria. Sí me acuerdo, y fue en cuarto, el profesor Patiño estaba contra mí. Ah, sí me recuerdo, sí era estricto. Sí, no. Bueno, está bien. Donde quiera que esté, ojalá que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Me sacó del equipo de fútbol, qué bárbaro, está bien. Y luego, como no te gusta el fútbol, ¿de dónde te duele? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Sí, es cierto. Yo recuerdo de este profesor, pero cuando uno está, por ejemplo, hablando de este ejemplo que tú estás planteando, pues yo tenía que acatarme a las reglas, ¿verdad?, que había en esa clase, que a lo mejor este profesor tenía su manera de ser, a lo mejor estricto podría ser, pero al final de cuentas todos teníamos que alinearnos, ¿verdad?, a todo lo que él, a la disciplina que él nos imponía, y el hecho de que yo no estuviese de acuerdo no me eximía de que me podía librar, ¿verdad? Ahora, y muchas veces pasa, no sé, yo recuerdo bastante la secundaria que teníamos un maestro y un compañero mío, un amigo mío muy particular. Me acuerdo que tan pronto llegaba el maestro al salón, se le caía un lápiz y lo recogía y lo sacaba del salón. O sea, la tenía súper en contra de él, o sea, era súper obvio. Y yo creo que de esa manera la tiene súper difícil, porque el mismo que te pone la calificación es la tiene contra ti. Pero en este caso, el Señor nos muestra un panorama totalmente diferente, porque muchas veces lo vemos como a Dios, como ese profe que es el que pone la calificación, y aparte de poner la calificación, la tiene contra nosotros, que es el que nos está condenando. Pero realmente no es así. La palabra de Dios nos enseña mismas palabras de Jesús, y yo espero que esta palabra pueda calmar tu corazón, donde dice, yo no he venido al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. Quiere decir que aquel que pone la calificación es el mismo que está intercediendo por ti y por mí. Sí. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Y definitivamente de esa manera, y nosotros esperamos que si tú estás pasando por un problema en el cual te sientes condenado, en el cual te sientes que Dios la tiene contra ti, lo que nosotros quisiéramos es
que esta palabra pueda calmar tu corazón y que pueda traer revelación a tu vida de que Dios no es el que te está condenando. El mismo que pone la calificación es el mismo que quiere interceder por ti. Te ama tanto que él mismo entregó su propia vida para poder tener una relación contigo y descartar toda esa condena que había en contra de ti. Sí, o sea, vemos que el propósito de Dios se cumple al momento del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es tener una comunión con nosotros, con el hombre. Al nosotros aceptar el sacrificio de Jesús y aceptarlo en nuestro corazón, nosotros podemos tener acceso, a lo mejor ya no en un plano terrenal, porque ya no va a ser como en el huerto del Edén, ya no va a ser en un plano terrenal, va a ser en un plano espiritual. Ahora tenemos acceso a la gloria de Dios, tenemos acceso a estar con Él por la eternidad. ¿Por qué? Porque es el propósito de Dios para nuestra vida. Muchas veces uno, no sé si a ti te ha tocado, Jorge, que llegan personas a ti y con muchas incertidumbres y con una pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de todo esto? O sea, ¿por qué? O sea, hay esas incertidumbres que a veces vienen a nosotros. Yo lo que les digo, mira, el propósito de esta vida es un día trascender y estar en la presencia de Dios. Cuando trascendamos de aquí de esta vida, estar delante de Dios y estar en su presencia por la eternidad. Ese es el propósito. Una vez yo escuché algo que se me quedó muy marcado. Decía, la persona más, lo voy a decir de esta manera, la persona más miserable que ha atravesado esta tierra es aquella persona que nació, creció, murió y nunca conoció a su creador. Wow. ¿Por qué? Porque es la persona más miserable del mundo, porque nació y en toda su vida terrenal no pudo conocer a aquel que lo trajo. Y después de trascender de esta vida, pues no va a estar en su presencia. Esa es la persona más miserable. Pero gloria a Dios que nosotros hemos conocido a aquel que nos formó, aquel que nos creó. Y no solamente eso, sino que nos trajo un perdón para nuestra vida, para quitar esa condenación y poder tener acceso a la vida eterna, porque es el propósito de Dios para nuestra vida, que tú un día estés en la eternidad con Él. Ese es el propósito. Amén. Me gustaría hacerme un poco el versículo, porque lo estoy conectando con esto que estás diciendo. Dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. Y definitivamente podemos entrar en esa eternidad desde que pertenecemos a Cristo Jesús. Y esa eternidad no empieza cuando nos morimos, empieza desde el día de hoy. El reino de los cielos empieza desde que tú aceptas a Jesús en tu corazón. Y la pregunta que les queremos hacer es ¿por qué nos sentimos condenados aún cuando hemos recibido a Jesús en nuestro corazón? Eso es verdaderamente lo que les queremos transmitir el día de hoy. Muchas veces existe una condena y esa condena ya fue totalmente pagada en la cruz del Calvario. Y muchas veces vivimos con esa condena haciendo menos lo que Jesús hizo en la cruz. Porque el precio que el Señor pagó en esa cruz fue tan alto que no podemos minimizarlo y vivir en la misma condena. Pero hoy en día, incluso aún como creyentes, muchas veces vivimos en una condenación. Le pasó al mismo Pedro. Uh-huh. A Pedro le pasó que cuando le falló a Jesús, que lo negó 3 veces, empezó a sentir esa culpa y esa condena. Esa condena que podemos ver en Pedro cuando le falla a Dios, que lo empieza a negar, que definitivamente la condena ya no está. Realmente sus pecados ya fueron pagados. La condena ya no está en contra de Pedro, pero aún así él se siente condenado. Dicho de otra manera, es como si Dios nos sacara de la cárcel, pero aún así nos abre la puerta y seguimos adentro. Sí. Lo podemos ver con Pedro. ¿Cuáles son los síntomas de alguien que se siente condenado? Bueno, hay lloro. Hay un lamento. Dice, lo primero que hizo Pedro cuando le falló a Jesús fue que empezó a llorar y empezó a lamentarse. Y muchas veces como cristianos y como creyentes seguimos lamentándonos de nuestros errores. Ay, es que yo era así. Es que perdí 10 años de mi vida estando fuera del Señor. Y seguimos caminando con esa condena, con ese lamento. Y cuando el Señor nos ha llamado a seguir adelante y avanzar. De hecho, su misma palabra lo dice, que nadie digno del reino de los cielos voltea hacia atrás, sino que voltea hacia adelante, avanzando. Sí.
Y muchas veces como creyentes nos pasa eso. Sí, de hecho la palabra de Dios habla, ¿verdad? Que referenciado a esto que cuando nosotros venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron. O sea, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque cuando cuando Jesús viene a nuestra vida, nosotros, o sea, Jesús nos toma en una condición en la cual hay una condena encima de nosotros, porque hay una separación de Dios, o sea, y como dice la palabra de Dios, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, dice la palabra que Él quita el pecado. Cuando ahorita hablabas, decías una referencia con respecto a los sacrificios que el pueblo de Israel hacía. Dice la palabra que estos sacrificios cubrían el pecado del pueblo, pero no lo quitaban. Dicen solamente que había una cobertura. ¿Para qué? Para que Dios ya no viese el pecado. Pero dice la palabra de Dios que hubo un momento en el cual sacrificios ya no eran suficientes para cubrir el pecado. Por eso vino Jesús. Pero Jesús no lo cubre. No cubre el pecado, lo quita. Quita el pecado. Por eso ya no hay una condena para nuestra vida. De hecho, Juan el Bautista hablaba que él era aquel que iba a preparar el camino para el Hijo de Dios. Y cuando ve a Jesús, le dice a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo presentó a Jesús. ¿Por qué? Porque esa condena que había encima de nosotros, vino Jesús y la quitó. Vino Jesús y la hizo a un lado. No la cubrió, no la maquilló, no, la quitó. Esa es la maravilla, es lo maravilloso del amor de Dios para nuestra vida, que esa condena que existía, que existía, y que era justa porque habíamos hecho lo necesario para merecer esa condena. Bueno, vino Jesús y al momento de que vino a nuestro corazón, Él la quitó. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Amén. Y definitivamente Dios ya pagó el precio y ya quitó la condena. Ya no hay condena sobre nuestra vida. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, ya no hay ninguna condena. No hay nada de lo que tú hayas hecho, de lo que estés haciendo, de lo que vayas a hacer, que pueda ir en contra de ti. El Señor ha quitado todo el pecado, toda la condena que había en contra de nosotros. Porque es algo que yo pensaba, no sé, alguna vez te pasó, pero decía, pues que ya Dios me perdonó por los pecados pasados, pero acabo de pecar en este momento, entonces ya Dios no me va a perdonar. Porque es lo primero que pensamos cuando pecamos, ¿no? Que Dios no nos va a querer volver a perdonar, pero realmente su palabra nos enseña que Dios no se acuerda de ninguno de nuestros pecados, de ninguna de nuestras fallas, y que tenemos a Jesús que es justo intercediendo por ti y por mí. Sí. Dice, o sea, si alguno llegara a pecar, dice, y si alguno llegara a pecar, abogado tenemos en el cielo. O sea, realmente no hay ninguna condena, pero muchas veces como cristianos seguimos viviendo en esa condena, lamentándonos. Lo primero que pasa cuando alguien falla a Dios, empieza otra vez, se aleja. Y lo vemos con Pedro. Pedro se alejó de su propósito. Es bien peligrosa la condena. Es otra cosa que me gustaría como transmitirles, porque realmente el sentirse condenado, una de las cosas que te va a quitar es tu propósito. Sí. Lo vemos con Pedro. Pedro era alguien que fue llamado a predicar el evangelio, y lo primero que hizo después de fallarle a Dios fue regresar a sus hábitos anteriores. Volvió a la barca, perdió su propósito, incluso perdió su identidad como hijo de Dios. Él pensando que su identidad era la anterior, cuando Dios ya lo había llamado a ser un pescador de hombres. De hecho, cuando nosotros escuchamos esta frase, no hay condenación. O sea, ¿qué podemos entender con esto? Para que, como tú dices, para que nos quede claro. Cuando la palabra de Dios habla de esto, o sea, podemos hablar de libertad. O sea, cuando no hay condenación es porque tenemos libertad. Aquella persona que no está pagando una condena es porque está en libertad. Aquella persona que está pagando una condena es porque está presa, no tiene libertad. Pero cuando Jesús... cuando Dios en su palabra habla acerca de que no hay condenación, está hablando acerca de libertad. ¿Libertad de qué? Libertad del juicio eterno. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 5 versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. O sea, ¿cómo nos habla acerca de ese juicio que hay para todos? Que cuando nosotros tenemos esa libertad de la condenación, pues ya tenemos ya no tenemos, ya no estamos en ese juicio eterno. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree, dice, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ahora, me encanta porque acabas de decir algo súper importante. Es por fe, al que cree. O sea, no hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Es todo por fe. Dice, no es por obras para que nadie se jactee, sino por fe. Entonces realmente, o sea, lo único que tenemos que hacer es creer que lo que el Señor hizo en la cruz es suficiente para quitar toda condena. Me gustaría leerte aquí un versículo que viene en Juan capítulo 21, que es ahí donde habla Pedro con Jesús después de haberse sentido condenado. Porque si tú en este momento te estás sintiendo condenado, ya así porque le has fallado a Dios, incluso porque si le has fallado nuevamente a Dios, porque muchas veces le decimos, Señor, ahora sí no voy a caer, ahora sí ya no te voy a fallar, y volvemos a caer, y volvemos a fallar en lo mismo que le dijimos a Dios, que no íbamos a caer, y volvemos a fallar. Y muchas veces eso mismo nos hace sentir culpa, nos hace sentir condenación. Pero lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy es que no hay condena. No hay condenación. El Señor ya sabía que ibas a fallar una y otra vez. Le dice a Jeremías, me encanta porque dice, desde el vientre de tu madre te conocí. Sí. O sea, quiere decir que el Señor, en ese momento cuando le habló a Jeremías y en este momento que te está hablando a ti, el Señor ya conoce tu pasado. Y dice, te conocí y te santifiqué. Santificar se escucha medio religioso la palabra, pero realmente te escogí, te separé para mi propósito, para un propósito especial que yo tengo para ti. Y lo que Dios te quiere decir el día de hoy es que el Señor ya conocía tus errores, conoce todos los errores que vas a cometer y aún así te escogió. Aún así te santifiqué. ¿Para qué? Para darte un propósito, le dice a Jeremías, para darte por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para tu vida. No importa cuántas veces le has fallado, no importa cuántas veces lo vaya a fallar, el Señor te sigue escogiendo. Eso, de hecho, es el amor. El amor es una elección, es una decisión. No es un sentimiento. Entonces lo que el Señor nos quiere decir es, yo te amo, yo decido amarte. Y lo podemos ver aquí con Pedro. Si me permites, me gustaría leerte aquí Juan capítulo 21, que es donde se encuentra Jesús con Pedro después de haberse sentido todo condenado, todo bajoneado, todo lamentado y después de aventarse una lloradita. Dice, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Que nosotros sabemos que en el idioma original está hablando de dos amores diferentes. No es como si Jesús le dijera, Pedro, ¿me amas? Y él le responde, sí, sí te quiero. Sí te quiero con condición, ¿no? Tú sabes que te quiero. Y le vuelve a decir, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle una segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Lo estoy parafraseando, ¿verdad? Para entender el contexto de lo que está diciendo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez que si lo amaba. Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Es como si el Señor nos dijera, ¿tú me amas? ¿Me amas? Y nosotros dijimos, Señor, es que tú sabes que te voy a fallar. Yo no te estoy preguntando eso, ¿me amas? Es que, Señor, tú sabes que te voy a fallar. Pero me encanta porque en cada una de esas veces que le pregunta 3 veces y en cada una de ellas le recuerda algo, su propósito. Apacienta mis ovejas. Y si tú has fallado el día de hoy y te sientes condenado, el Señor te quiere recordar algo, tú tienes propósito. De la misma manera como se lo dijo a Pedro, tú tienes propósito. ¿Fallaste? Excelente, tienes propósito. Contratado. ¿Fallaste? Contratado. Haz de cuenta que el Señor así te dice, llegaste tarde, contratado. ¿En qué jale te dicen eso, no? El Señor te dice, ¿fallaste? Contratado. Y es lo que el Señor nos quiere decir a través de esta palabra. Dice, Jonás, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que te fallo, tú sabes que te negué. Excelente, apacienta mis ovejas. Y si tú te sientes condenado el día de hoy, el Señor tiene un propósito para tu vida. Porque el amor de Dios no es el amor como el de nosotros. Nuestro amor es condicional, nuestro amor es convenenciero, nuestro amor es egoísta. Pero el amor de Dios es un amor verdadero que Él decide amar. Él decide amarnos aún cuando le hemos fallado una y otra vez, aún sabiendo que le vamos a fallar. Y si tú le has fallado a Dios el día de hoy, yo quiero decirte que Dios tiene un propósito para tu vida. Sí, y de hecho, o sea, cuando hablamos de que Dios nos separa y nos elige, además,
a pesar de que Él sabe que le hemos fallado, es precisamente para tomarnos y para que ya no le fallemos. O sea, porque cuando recuerdo aquel versículo que habla acerca de aquella mujer que iba a ser apedreada, no sé si recuerdes, que la trajeron delante de Jesús y le dijeron, pues mira, Señor, la ley nos dice que pues la pescamos en el acto, la ley dice que la apedreemos, ¿tú qué dices? Y Jesús no decía nada y ahí estaban hasta que le insistieron, dice, ¿qué dices? Y ahí es cuando Jesús habla esas famosas palabras que algunos las sacan de contexto, pero bueno, dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y dice que pues nadie tiró nada. Y dice la palabra que se fueron yendo poco a poco y Jesús escribía en la tierra. Cuando él termina, ve que ya no hay nadie y le pregunta a aquella mujer, le dice, ¿dónde están los que te condenan? Y le preguntó, ¿se fueron? Y aquella mujer le dice, sí, se fueron todos. Y él le dice, ni yo te condeno, pero dice, vete y no peques más. No peques más. Y definitivamente creo que es obra del Espíritu Santo. Ahorita lo decíamos, Jesús no vino solamente a cubrir el pecado, Él vino a quitarlo. Y esa es una evidencia y un fruto de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que ahora vive en nosotros. Sí. ¿Para qué? Para darle muerte al pecado. Para poder darnos vida. Para darnos vida. Antes estábamos muertos en pecados, ahora estamos en vida por medio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos ser capaces de dejar de pecar. Sí, o sea, porque de hecho cuando nosotros nos sentimos así, y era lo que tú decías, es que yo me siento así y por eso no quiero venir a Jesús, porque pues yo me siento que le he fallado y sí, o sea, si nosotros lo intentamos con nuestras propias fuerzas, Jorge, pues probablemente no vayamos a poder, o sea, pero cuando Jesús está con nosotros es cuando podemos nosotros servirles, cuando nosotros podemos estar con Dios, o sea, Él es el que nos ayuda, o sea, nosotros no podemos solo, en cualquier aspecto de nuestra vida, Él es el que nos ayuda. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que lo queremos hacer nuestras fuerzas y por querer hacer nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Yo recuerdo cuando daba mis primeros pasos en Cristo, yo me acuerdo con el primer mandamiento con el que me encontré que decía, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y yo decía, no manches, sobre todas las cosas, o sea, sobre todo. Y dice que sobre todo. Sí. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu fe. Y decía, yo no puedo, Señor. Yo no puedo amarte con todas mis fuerzas. No puedo hacerlo, Señor, pero esa obra le toca al Espíritu Santo. Lo que nos toca es creerle a Dios. Es una batalla que no es de nosotros. Definitivamente tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. No es como que, bueno, no hay condena, pues sigo pecando. No, claro que no. El Señor es claro y dice, no peques más. Uh-huh. Tenemos que cooperar y tenemos que desear y anhelar y decirle, Señor, yo quiero que me cambies mi corazón. Porque Él dijo que iba a quitar el corazón de piedra y poner un corazón nuevo, que iba a escribir sus mandamientos en nosotros. Entonces, si tú estás batallando con un pecado con el cual has caído una y otra vez, y te sientes condenado, lo primero que queremos decirte es que Dios te ama, Dios tiene un propósito y que no hay condenación en Cristo Jesús. Pero lo que sí es que Dios te quiere cambiar. Sí. Dios quiere cambiarte y es por medio del poder del Espíritu Santo que quiere limpiar, que quiere quitar el pecado que hay en nosotros. De hecho, cuando Dios nos habla acerca de esta libertad, de esta que nos quita esa condenación y nos habla de libertad, hay una libertad cuando Dios quita la condenación, hay una libertad para acercarnos a Dios. Dios pone esa libertad en nosotros. De hecho, ahí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 16, dice la palabra de Dios: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, hace un llamado para acercarnos con confianza a Dios. Muchas veces, tú lo decías, no nos sentimos como con esa libertad para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque decimos, pues yo he hecho esto, aquello, y Dios no me va a escuchar porque pues le he fallado y aquello. Pero hay una invitación cuando Dios quita la condena. Hay una invitación para que te puedas acercar a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, para alcanzar la misericordia de Dios. O sea, te hace esa invitación, ven, o sea, ven con confianza.
porque Él quita esa condena. Oh, y acabas de decir y tocar un punto muy importante, que nosotros somos los que nos tenemos que acercar. El Señor ya vino, ya murió, ya dio su vida por nosotros, pero definitivamente incluso lo vemos con el hijo pródigo, que el hijo pródigo fue el que tuvo que regresar. O sea, el Señor lo hace recapacitar, pero él fue el que tuvo que acercarse a Él. Amén. El que tuvo que regresar. Y a lo mejor tú eres alguien que ya recibiste a Jesús en tu corazón y le has fallado a Dios y te has alejado, de la misma manera como lo hizo Pedro, que te has alejado y has regresado a los mismos hábitos, a tu misma rutina anterior de cuando recibiste a Jesús. Pero de la misma manera como el hijo pródigo, eres tú el que tienes que regresar al Señor. Tú sabes que Dios te está esperando, tú sabes que Dios está con los brazos abiertos, tú sabes que Él no ha cambiado, tú sabes que Dios te quiere restaurar y te quiere limpiar, pero tienes que ser tú el que tiene que recapacitar y regresar a Él. Amén. Lo vemos también aquí con Pedro, ahorita también viendo aquí, Pedro fue el que escuchó la voz de Jesús y a lo mejor ahorita estás escuchando la palabra de Dios, la palabra de Jesús, y fue Pedro quien se echó al mar y fue corriendo a Jesús para encontrarse con Él. De la misma manera, si tú has fallado a Dios y estás pensando en alejarte, tienes que regresar a Dios. Sí. ¿Cómo hacerlo? Por medio de oración. Sí, o sea, es la invitación para si tú te sientes en esta condición. ¿Por qué? Porque después Jesús hace ese cambio que nosotros necesitamos para tener esa comunión con Él. Antes de continuar, me gustaría por aquí darle mención a alguno de los comentarios que nos están dejando. Dice por aquí nuestro hermano Daniel de León, dice: Dios les bendiga, saludos brother. Pues un saludo a nuestro hermano Daniel de León, que yo imagino que acá es compadre aquí nuestro hermano. Saludos al Dani. Saludos, dice nuestro hermano Elías Canizales: buenas y frescas noches, jóvenes, amén. Un saludo a nuestro hermano Elías, que el Señor le bendiga, que también siempre está aquí al pendiente de la programación. Nuestra hermana Rosalinda Aguilar dice: Dios les bendiga, y nos deja aquí una petición, vamos a estar pasándola. Dice nuestra hermana Deya de Juárez: saludos y bendiciones, amén. Un saludo a nuestra hermana que también siempre está al pendiente de la programación. Dice nuestro hermano Dilón, dice: ya no suena en la radio. Ok, vamos ahorita a revisarlo. A ver, ya no suena en la radio, ya ahorita lo corregimos, ahí está. Ya debe sonar, hermano, ya ahorita nos dice, a ver si ya está sonando. A ver, vamos a ver. Ahí quedó. Ahí nos dicen, hermano, si ya está sonando en la radio. Pues para aquí, si no, para corregirlo, hermano. Dice también. Gracias a nuestro hermano Dilón, ¿verdad? Por decirnos. Nuestro hermano Gerardo dice: el maestro se le metió el día. Bueno, yo creo que estábamos hablando de eso. Un saludo a nuestro hermano Gerardo. Dice nuestro hermano Elías, dice, ¿me pueden explicar Hebreos 10:31? Esa es mi cita. Dice, esa cita me estremece. Dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice, ahorita lo vemos. Dice nuestra hermana Lidia Reyes: buenas noches, Dios les bendiga, amén. Un saludo. Nuestra hermana Silvia Castillo dice: sabemos y reconocemos quién es nuestro creador, gracias a Dios, amén. Un saludo. Dice: bendiciones y saludos, hermano Aldo y su invitado, que el Señor le bendiga. Dice nuestro hermano Elías: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. De hecho, sí, o sea, la palabra de Dios lo habla, y se necesita creer. También dice, si hay condena, sin santidad nadie verá al Señor. Es correcto. De hecho, dice también aquí, para complementar lo que dice aquí nuestro hermano Elías, dice en Romanos 6, capítulo 1, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera, dice el versículo 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, no es como una licencia, ¿verdad? Para seguir haciendo lo que uno quiere, sino es una invitación para que puedas entrar a una nueva vida en Cristo Jesús. Un saludo a nuestro hermano Elías, que el Señor le bendiga. También por aquí nuestra hermana Ángela Cárdenas dice: Dios les bendiga, hermanos. Saludos al hermano Jorge, saludos a su mamá, que tengan un feliz año 2026, y dice: qué gusto verlo en el programa, amén. Un saludo, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Lidia Reyes también, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Ángela también nos comenta: qué buen tema el de esta noche, grande la misericordia de Dios.
dice que a veces no la entendemos, es correcto, ¿verdad? De hecho, por eso es misericordia. Un saludo a nuestra hermana Gloria Darisbet, Dios les bendiga, hermanos, amén, que el Señor le bendiga. Nuestra hermana Arely Zacarías también, un saludo muy especial que por aquí nos está dejando su comentario. Dice, bendecida noche, chicos, de parte de su servidora y la hermana Gris. Amén, pues un saludo donde quiera que estén, ¿verdad? Que el Señor les bendiga desde muy lejano. Amén, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. No sé si tienes otro saludo o... No, creo que son todos. Amén. Y pues bueno, ya estamos terminando, ya estamos ya en la recta final de este tema, pero sí, ¿verdad? Es importante tener esa claridad, ¿verdad? Hablamos acerca de que no hay condenación, pero cuando ya estás en Cristo Jesús, por eso es necesario, y por eso la palabra de Dios habla, no hay condenación a aquel que está en Cristo Jesús, y por eso es esa invitación para que tú te acerques, para que tú puedas ver la misericordia de Dios en tu vida, porque no la merecemos, Jorge, o sea, no merecemos el amor de Dios, pero Él nos la da, quita esa condenación, nos invita a una nueva vida. Por eso no hay condenación, porque ya estás en una nueva vida, y lo que hacías antes ya ahora no lo haces, ya es una vida diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos la da, Dios nos transforma, Dios dice la palabra de Dios que Él nos hace una nueva criatura, que al momento de que nosotros venimos a Él hace un cambio. O sea, aquellos que estamos en Cristo somos unos, o éramos unos antes de venir a Jesús, y ahora somos otros totalmente diferentes. A veces, de hecho, ni siquiera la familia te reconoce. ¿Por qué? Porque ya hay un cambio, ya hay algo que cambió en ti, y que es Cristo que está dentro de tu vida. Amén. 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 Definitivamente el Señor quiere cambiarnos, quiere transformarnos por medio de su Espíritu Santo. No hay que vivir en condena, hay que echar fuera todos esos pensamientos. No es Dios quien nos condena, al contrario, sino que Jesús es quien está intercediendo por ti, por mí. Y definitivamente, como lo estás diciendo, Aldo, el Espíritu Santo hace la transformación en nosotros. El camino de un creyente, de alguien que ha recibido a Jesús en su corazón, no es un camino fácil, no es un camino perfecto. Esa es la palabra que quiero usar. No es un camino perfecto. Vamos a fallar una y otra vez. Y en cada una de esas, el Señor, no hay condenación en Cristo Jesús. Claro, vamos a fallar una y otra vez, pero el Señor nos va a perfeccionar porque encanta. Es una promesa de parte del Señor. Dice que Él va a perfeccionarnos hasta llegar a la altura del varón perfecto. Y eso es también una promesa que queremos transmitirles el día de hoy, y que esperamos que la puedas tomar, porque dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y es para aquellos que arrebatan esta promesa, que el Señor prometió que nos iba a llevar hasta la altura del varón perfecto. No importa lo que le estés fallando, no importa con lo que estés batallando, el Señor prometió que iba a quitar eso. No es tu trabajo hacerlo, el tuyo es confiar y dejar que el Espíritu Santo lo haga por ti. Bueno, o sea, la invitación es que te acerques a Dios, acércate a Dios. Y dice la palabra, y por ende te irá bien. Amén. Antes de terminar, a mí me gustaría por aquí ya mencionar los últimos comentarios. Dice nuestra hermana María Teresa: Dios les bendiga, hermano Aldo, y a su invitado, bendiciones. Un saludo a nuestra hermana. Dice nuestra hermana Silay Rodríguez: hola, bendiciones mis hermanos, saludos desde Mexicali, de la familia Rodríguez Partida. Amén. Pues un saludo, que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias por la amabilidad de su sintonía, por estar al pendiente de la programación, esperando que este tema haya sido de bendición para tu vida, que esta invitación, este tema haya recordado en ti esta misericordia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios que Él nos da. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Y también un saludo a nuestra hermana Asmedani, que por aquí también nos dejó un saludo. Que el Señor le bendiga grandemente. Y pues no sé, Jorge, no sé si quieras agregar algo más. Pues si te acabas de conectar, lo único que te queremos decir es: no hay condenación en Cristo Jesús. Amén.
Así es, que el Señor les bendiga y pues bueno, también agradecemos a Dios porque Dios nos ha permitido estar en este programa. Gracias a todos aquellos que nos dejaron sus comentarios, sus saludos. A todos los que nos escucharon a través de la radio también, que el Señor les bendiga. Y pues una invitación, el próximo martes, pues aquí vamos a estar si Dios nos lo permite. Y pues bueno, por aquí, pues bueno, cuando pueda nuestro hermano Jorge también aquí acompañarnos, pues bueno, ya sabe que es totalmente bienvenido. Y pues bueno, pues muchas gracias Jorge. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a los que estuvieron ahí en la transmisión de Facebook, y que el Señor nos siga permitiendo compartir su palabra. Así es, que Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Bueno, igualmente que el Señor les bendiga. No te pierdas la programación de Ministerios Maranata, porque hay más bendición para cada uno de ustedes. Tenemos campaña toda la semana, vamos a tener campaña, empezamos el día de ayer lunes, vamos a terminar el día domingo, así para que, pues bueno, esté atento a la programación de Ministerios Maranata. Y pues bueno, si nos despedimos, que el Señor te bendiga grandemente. Y pues mira, llegó aquí un saludo La maestra. hasta el último, ¿verdad? La maestra de segundo, ¿no? Que el Señor le bendiga a nuestra hermana Irma Cano, nos saluda, buenas noches, que el Señor bendiga su vida también, pues que dice bendiciones para ustedes, amén, que el Señor le bendiga grandemente, un saludo. Y pues bueno, pues así nos despedimos, que Dios te bendiga. Este fue tu programa, La Última Hora. Que Dios te bendiga, hermano. En ti vamos a creer, unidos somos más.